el mal. La mayor parte de los ateos, como lo hemos podido venir estudiando, usan como excusa el no creer en Dios o negarse a creer en un Dios simplemente por la existencia del mal. Sin embargo, podemos encontrar algunos principios generales que vamos a delinear en esta noche acerca del mal y a demostrar en esta noche que la idea de un Dios bueno y poderoso y misericordioso no es irreconciliable con la existencia del mal. Repito, la conclusión de muchos pensadores intelectuales ateos es: si Dios es un Dios bueno, misericordioso, no pudo haber permitido el mal. Y si el mal existe es porque Dios no es bueno, misericordioso, ni puro. Sin embargo, lo que para ellos parece irreconciliable e incongruente, la Biblia nos muestra el eslabón y la puerta para que podamos nosotros comprender perfectamente bien que no es irreconciliable estas dos posturas. ¿Cuál es la naturaleza del mal? Vamos a comenzar a entender qué es lo que nosotros le llamamos mal. Nosotros le llamamos mal a las malas acciones, por ejemplo, a los asesinatos. A gente como Hitler, genocida, como Charles Manson en Estados Unidos, como Al Capone. Decimos, esas personas son malas, porque son genocidas, porque mataron, porque asesinaron, porque violaron. Le llamamos mal también a todas las cosas que perturban nuestra comunidad, como la lluvia, los tornados, los huracanes, las inundaciones. Así que cualquier cosa que para nosotros no podemos calificar como buena, la calificamos como mala. Pero sin embargo, ¿qué cosa es lo que hace que estas cosas sean malas? Vamos a pedir atrás que por favor se sienten, por favor. ¿Qué cosa es lo que hace que estas cosas sean malas o que estas personas sean malas? ¿Estará Dios detrás de Al Capone cuando agarró la ametralladora y mató en el día de San Valentín a más de 500,000 personas? ¿Estará Dios detrás de Hitler cuando Hitler mandó masacrar a todos los judíos? ¿Fue Dios el que se le metió a Hitler y que le dijo que hiciera esta masacre? Entonces, si nosotros no podemos concluir que Dios no es el autor del mal, se concluye que por causa de que todo lo que existe lo creó Dios, pues entonces Dios es el autor del mal. Porque Dios creó a Hitler, Dios creó los tornados y Dios creó el mundo y para comenzar Él creó a Satanás. Entonces vean ustedes la línea de pensamiento y cómo va el razonamiento y la lógica de los seres, de los filósofos, por lo que concluyen equivocadamente en lo que concluyen. Vamos a comenzar en esta noche a contestar, en primer lugar, de dónde provino el mal, o de dónde se originó el mal. En el principio Dios era lo único que existía. La Biblia dice que Dios es perfecto, invariable, inmutable en sus atributos, su justicia, su sabiduría, el mundo que hizo, todo era absolutamente bueno. Entonces, ¿cómo fue que el mal entró al universo de Dios? Si la primer pareja humana era perfecta, Adán y Eva, ¿por qué se rebelaron contra Dios? Y si se rebelaron contra Dios, otros concluyen que no eran perfectos. Cuando alguna persona afirma no creer en Dios, porque si Dios existiera, no hubiera permitido la existencia del mal en el universo, esta persona, en primer lugar, tome nota, está manifestando una falta total de honestidad filosófica. Voy a explicarlo. Si alguien me dice, yo no puedo creer en Dios, porque hay mal en el mundo y porque si Dios existiera, etcétera, etcétera, no pasaría lo que está pasando, es una falta de honestidad filosófica. ¿Por qué? Porque más bien esa persona, si fuera honesta filosóficamente, debería de concluir diciendo, quisiera que, fíjense qué diferencia, si hay un Dios que me explicara por qué existe el mal en el universo. Esto es mucho más honesto que decir, yo no creo en Dios simplemente porque yo no puedo entender la posición de un Dios que permite el mal en el universo. O sea, es falta de honestidad que por falta de comprensión nosotros concluyamos que Dios no existe, porque es una deshonestidad intelectual. Porque regresamos con esa persona atea. Mire, señor ateo, si usted me dice que usted descalifica la existencia de un Dios porque el mal no lo puede usted entender, vamos a comenzar. Si Dios existiera, vamos a asumir, señor ateo, si Dios existe, Él sería infinitamente mucho más grande que los pensamientos. Esto es lógico, lo acepto. Muy bien, segunda pregunta, señor ateo. Si Dios existe, ¿usted está de acuerdo en que ese Dios que usted no entiende puede tener propósitos que usted considera malos, pero que para Él son buenos? Lo acepto definitivamente. Entonces, cierre la cabeza y el cerebro de ostión que tiene.
Si vamos de una forma honesta a concluir que existe un Dios, es lógico que no podamos entender los propósitos que Él tiene, que lo vamos a demostrar, y que nosotros le llamamos malos. ¿Por qué? Porque para que podamos entender los propósitos de Dios, que para nuestra mente son malos, tenemos que entender la mente de Dios. Número uno. Número dos, para entender la mente de Dios, desde nuestra finitud, sería fundirnos los fusibles. Sería una imposibilidad intelectual. Y en tercer lugar, la Biblia nos revela que si algún ser humano quiere comprender la mente de Dios, jamás lo hará por sus propios razonamientos ni conclusiones filosóficas. Si algún ser humano quiere entender la mente de Dios, es necesario que sea Dios quien te revele su mente. Y por eso cuando venimos a la Biblia, hay personas que muy cultas, muy letradas, doctorado en ciencias políticas, en filosofía y letras, etcétera, etcétera, en sociología, y chocan con la Biblia, y esto es una contradicción, y por qué hay guerras, y por qué mandó matar a estos animales, y por qué Dios mandó matar a los cananitas. La mente humana, al venir a la revelación de Dios, choca contra la revelación de Dios, porque la Biblia es la mente de Dios, y los pensamientos de Dios son mucho, mucho más altos que nuestros pensamientos. Es lo mismo que un niño de 3 años comienza a leer a Descartes, a Demóstenes o a Aristóteles. Choca, no entiende, y como no entiende, ¿qué hace? Cierra el libro de filosofía, porque es natural que a los 3 años no pueda leer filosofía de Descartes o de Demóstenes. Un niño de 5 años agarra un libro de álgebra o cálculo diferencial y comienza a tratar de por qué esta incógnita, por qué raíz cuadrada, y no sabe ni siquiera sumar el niño. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Yo no lo entiendo y rechazo eso. El hecho de que tú rechaces eso no implica que no haya una verdad, pero el hecho de que tú no lo entiendas tampoco implica que sea la negación de una verdad absoluta. ¿Me van entendiendo? O si no lo van a entender el mes que entra. Ahora, muy bien. Cuando Dios creó a sus criaturas, vamos a comenzar en este momento, ¿de dónde viene el mal? Cuando Dios crea todas las cosas que existen, y cuando Dios creó a sus criaturas, las creó con la característica, esto es lo más importante que un cristiano debe de saber, para poder ayudar a la gente a comprender. Cuando Dios creó las criaturas, y vamos a comenzar que antes de la creación de nosotros, Dios creó a los querubines, a los serafines y a los ángeles. A los 4 seres vivientes, y tal vez los ancianos también que están en Apocalipsis 4, ya estaban en el programa y en la mente de Dios. Desde que Dios creó a los serafines, a los querubines, que son las primeras criaturas que Dios creó, Dios las creó con la característica más grande que poseemos, la facultad de hacer decisiones morales libremente. Dios creó a las criaturas con la facultad de la libertad. Yo no puedo tener libertad solo para escoger el bien. Si realmente soy una criatura libre, yo necesito tener libertad para escoger hacer el bien o hacer el mal. De otra manera, sería una libertad restringida. Veamos esta verdad en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. O sea, hay algo que estas criaturas angelicales, celestiales, en el mundo y en la dimensión de la eternidad, hicieron en contra de la ley de Dios moral del universo. Por lo cual Dios no los perdonó. Y sabemos que esta cantidad o este grupo de ángeles a quienes Dios les dijo, para ustedes no hay perdón, son la tercera parte de toda la creación angelical que Dios hizo en el cielo, que se rebelaron con Satanás. Ahorita vamos a abordar el problema de Satanás. Entonces, una tercera parte de los ángeles cometieron un acto tan abominable, y es otra cosa que los seres humanos no entendemos. Lo que para nosotros es pecado no tiene la gravedad que la tiene para Dios. Y cuando nosotros decimos, pues es una canita al aire, un pecadillo de vez en cuando, irme con una mujer de vez en cuando, una copita de vez en cuando, esas cosas que a nosotros nos parecen mínimas y que no queremos manifestar en su máxima expresión, para Dios tienen otro simbolismo tan grande y tan funesto y tan terrible, que por esta causa a la cual nosotros llamamos canitas al aire, el Hijo de Dios tuvo que abrir sus brazos y morir crucificado en una cruz hace 2000 años, por causa de lo que nosotros creemos que es una debilidad humana. Shakespeare le llamaba el defecto trágico, Freud el medio ambiente, la Biblia le llama pecado.
Y ese pecado en tu vida y ese pecado en mi vida, delante de los ojos de Dios, es gravísimo. Al grado que el mismo Dios tuvo que pagar tu culpa y mi culpa. Él tuvo que pagar tu culpa y mi culpa. La muerte de Cristo en la cruz no es un chiste. Y si fuera un chiste y fuera algo vano y superficial y no perdonó Dios a su Hijo, quiero decirte, ¿cómo crees que te va a perdonar a ti si tú mueres en tus pecados? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice la Biblia, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno no es Gehenna, la palabra infierno donde están los espíritus humanos. Aquí esta palabra se refiere al Abadón, o a un lugar, ahí lo dice, prisiones de oscuridad, y ahí están guardados estos ángeles para ser reservados en el día del juicio. Entonces hay un grupo de la tercera parte de los ángeles que pegó con Satanás, hay otro grupo de ángeles a quienes Dios encerró en prisiones y están esperando el día del juicio. ¿Qué significa esto? Que si Dios no los perdonó es porque ellos eran libres para someterse a Dios voluntariamente y eran libres para rechazarlo. Ellos rechazaron en contra del conocimiento de la ley de Dios, se rebelaron en contra de la luz tan grande que tenían delante de Dios, se rebelaron y por eso Dios no tuvo perdón para ellos. Lo mismo que si tú te vas al infierno, ya en el infierno jamás tendrás el perdón de Dios. El perdón de Dios se manifiesta cuando la gracia de Dios está en operación. Y ahorita estamos en un tiempo que se llama de gracia. Hace miles de años había un hombre llamado Noé con sus 3 hijos. Dios le dijo, viene el juicio contra el mundo. Y hazte un arca y por favor trata de que toda tu familia esté dentro del arca. Durante 120 años Noé, clavando tablas y tablas, en 120 años construyó el arca. Y llegó un momento, dice la Biblia, que no fue Noé quien cerró el arca, la puerta del arca. La puerta del arca, dice la Biblia, la cerró Dios. En ese momento, cuando le dijo Dios a Noé, métanse tú y tu familia, y Dios cerró el arca, en ese momento, cuando la puerta se cierra, comienza a caer la lluvia, y la gente comienza a darse cuenta, era verdad, Dios mío, ¿y qué hicieron? Corrieron al arca, y comenzaron a tocar, Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Noé no podía abrir la puerta, porque el que cerró la puerta fue Dios. Se acabó el tiempo y vino el diluvio y se los llevó a todos. La Biblia dice en Mateo 24, así será la venida de Jesucristo en los próximos años que tenemos por delante, como en los tiempos de Noé. ¿No entendieron que deberíamos someternos a Dios? La raza humana no entendió que no somos dioses, no entendieron que debemos ser sumisos y obedientes a nuestro Creador, que no somos independientes, no somos autónomos. Autónomo significa autogobierno, no fuimos creados para que yo hiciera mis reglas y yo hiciera mis mandamientos y yo hiciera lo que me diera la gana. Fuimos creados para conocer a un Dios, conocer sus leyes y libremente someternos a sus leyes o rechazar sus leyes y escoger tu destino eternamente en el infierno en el día de mañana. Vemos pues que Dios pudo haber creado robots, Dios pudo haber creado o elegir criaturas para que le adoraran y le sirvieran automáticamente. Pero Él no lo hizo de esta manera. El amor forzado no es amor, ¿verdad? Tú no puedes tener una mujer y te vienes conmigo porque te quiero tener conmigo y la puedes forzar a vivir contigo, pero tú jamás la podrás forzar a que te ame. Jamás nadie podrá manipular ni forzar los sentimientos de otra persona. Entonces, si tú quieres que algún ser humano te ame a fuerza, es una imposibilidad que no se da en ninguna criatura que Dios ha creado. El amor tiene que nacer del alma, del corazón, y tiene que ser voluntario, tiene que ser espontáneo, tiene que ser natural. Al habernos creado de esta manera, ¿sabía Dios que nos íbamos a rebelar? ¿Sabía Dios que Satanás se iba a rebelar? Claro que sí. Para ser libres teníamos que tener, sígueme con mucho cuidado, no solo la oportunidad de hacer el bien y escoger el bien, sino también para escoger el mal. Vuelvo a repetir, para ser libres teníamos nosotros que tener forzosamente no solo la oportunidad para hacer el bien, sino también que cupiera la posibilidad de que hiciésemos el mal. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Adán y Eva? Adán y Eva eran perfectos.
¿Qué significa perfectos? Que, fíjense ustedes el concepto equivocado de la perfección que nosotros tenemos. La palabra perfecto, teleio, en el griego significa maduro, completo, sin defecto. Entonces, cuando Adán fue creado, no tenía defecto en sus pensamientos, en su estómago, en su razonamiento, en nada. Pero cuando Dios le dijo a Adán, mira Adán, hay 3 árboles. De esos frutales, los que quieras, mangos, chabacanos, uvas, lo que quieras. Yo hice las frutas y las creé para que pudieran ser el alimento adecuado a tus intestinos, a tu estómago. Qué maravilloso es que todo lo verde, toda la lechuga, todas las acelgas, toda la coliflor, todas esas cosas son exactamente las cosas que nuestro cuerpo digiere mejor. Eso está comprobado científicamente. La Coca-Cola, las papitas, la comida chatarra es una comida inventada por nosotros. Y tan brutos somos que por eso tenemos tantos problemas de salud, porque esa comida no fue hecha ni diseñada para nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro estómago, nuestra sangre. Y es una interrelación entre la criatura creada y entre la creación de Dios. Entonces Dios le dijo a Adán, come por favor, sé vegetariano y come pura fruta. Y luego hay otro árbol, que es el árbol que se llama de la vida. ¿Qué significa esto? Que Adán tenía que participar del árbol de la vida, aun cuando él ya tenía la vida. ¿Qué significa esto? Que aun cuando nosotros no tengamos pecado, no somos independientes de Dios. Tenemos que comer diario y alimentarnos de nuestra fuente y el origen de nuestra energía y de nuestra vida, que es Dios. Por eso, cuando llegamos a Apocalipsis, el árbol de la vida está en Génesis y al acabar la Biblia en Apocalipsis. Ahí el árbol de la vida aparece otra vez ya en la Nueva Jerusalén. Y cuando todo hay perfección, ¿por qué otra vez dice en Apocalipsis 22 que volveremos a participar del árbol de la vida? Y las naciones también participarán de eso, porque nunca seremos dioses. No importa el estado de perfección que nosotros alcancemos, jamás podremos decir, yo autoexisto, yo me autogobierno. No, aún en perfección somos criaturas que nos debemos a Dios y le debemos su adoración siempre. Ahora bien, dice Dios que le dijo a Adán, hay un árbol que no quiero que comas, el árbol de la fruta, del conocimiento, del bien y del mal. Noten ustedes que no le dijo, hay un árbol que es el árbol de la maldad, sino que ese árbol tenía bien y tenía mal. La pregunta es por qué ese bien era también como el mal lo mismo. Porque cuando Adán participa de ese árbol prohibido, Dios le está diciendo a Adán, quiero decirte que eres una criatura creada por mí, Adán, y quiero decirte que tienes delimitaciones. Hay una frontera y te trazo desde tu creación una línea que no puedes cruzar. Lo mismo que le dijo al querubín protector Satanás, lo vamos a ver, y a todas las criaturas. Todas ustedes son creadas, pero quiero que entiendan, no son dioses. Y lo que les va a recordar que no son dioses es que hay una línea que no pueden cruzar. Y cuando crucen ustedes esa línea voluntariamente, ustedes están en contra de mi gobierno y de mis leyes. Así que si no hubiera una línea y las criaturas pudieran hacer todo lo que quisieran, jamás se podría medir el bien y el mal. Pero había la posibilidad dentro de Adán de que él escogiera voluntariamente decirle a Dios, sí Señor, te obedezco, no voy a comer de ese árbol y voy a seguir siempre tus mandamientos. Pero Adán y Eva, nos damos cuenta, no fueron creados tampoco robots. Fueron creados con la posibilidad de escoger libremente algo que los animales no tienen. El otro día decía una persona, yo le decía a un hermano, te voy a dar una Biblia nueva, si tú me contestas la diferencia entre los hombres y los animales. Y me dijo, la crin, nada, la crin de los caballos, ¿verdad? La cola, tampoco la cola. ¿Cuál diferencia? Que nosotros somos los únicos que caminamos erguidos. Y hasta los mismos changos se tienen que arrastrar y tienen que apoyar todas sus extremidades en el suelo. Le dije, tampoco la diferencia. Y le voy a decir porque no hay nadie que te pueda contestar esa pregunta. Porque la Biblia es el único libro que nos dice la diferencia entre los animales y los seres humanos. La diferencia entre los animales y los seres humanos es que los seres humanos somos espíritu. Somos espíritu. Los animales tienen alma, sí tienen alma. ¿Qué es el alma? Sentimientos, emociones. Los animales se entristecen, se alegran. Los perros cuando están contentos mueven la cola para todos lados, para las orejas. El caballo se enoja y echa para atrás y te pela los dientes, sabes que te va a morder. Tienen emociones, tienen enojo, tienen tristeza. Hay perros que se mueren en el cementerio con sus amos de la tristeza que les embarga. Los animales tienen sentimientos, pero no tienen espíritu.
Jamás verás a un grupo de conejos adorando a Dios, ni a un grupo de changos tampoco jamás, tratando de... No tienen ni siquiera la conciencia que van a morir, no tienen la conciencia que hay otro mundo que trasciende de ellos, no tienen la conciencia de que fueron criados, ellos nacieron con un programa. Y ese programa, ese software se llama instinto. Ese programa se los puso Dios, a los changos les puso Dios un programa para que se columpiaran en las ramas de los árboles, a las cabras monteses para que vivieran en el monte, a las aves para que vivieran. ¿No han visto ustedes a los gansos cómo vuelan en una escuadra los gansos? Y va uno hasta adelante y vuela 1 hora y después el de hasta adelante el ganso, y así vuelan kilómetros y kilómetros y kilómetros, se pasa hasta atrás cuando se cansa y otro toma la delantera y otro así. ¿Quién les hace a todas las aves? ¿No han visto una parada de pájaros también que brum, vuelan todos y son miles, pero todos tienen la misma dirección? Bueno, ¿quién les dice a todos, vamos a seguir esta dirección? O hubo un encuentro donde hubo el capitán pájaro, a ver, vamos a salir así, a volar, y ustedes cuando yo haga esto, vuelan así, y cuando haga así, ustedes para acá. Ni siquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un programa. Nosotros le llamamos instinto. Y ese programa Dios lo puso en todas sus criaturas, pero a nosotros el programa que nos puso Dios fue para que nosotros escogiésemos el software que queremos en la tatema. Y si tú quieres el software de Marx, métete que te lave el cerebro Marx. Si quieres el software de Sigmund Freud, métete el programa de Sigmund Freud a tu mente. Si quieres el de la inmoralidad y yo soy libre, me acuesto con el hombre que quiere, con el amor que quieres, no hay ningún problema, traes el software de Sodoma y Gomorra. Te puedes meter el programa, ahí consiste nuestra libertad. Ay, me dijo, es que a ti te lavaban el cerebro, Armando, pero ¿quién me lo lavó? ¿Quién te lo lavó a ti? Le pregunté. Ahí me lo lavó Jesús y mira que necesitaba un buen lavado. Y si no comprendemos esto, que en esto consiste la característica más grande, que somos agentes morales, libres, responsables. Y esta es la razón, amados santos, damas y caballeros que nos visitan, esta es la razón por la cual va a haber un juicio en el día de Cristo. Y en ese juicio, dice la Biblia, todo boca se va a callar. Y nadie en ese juicio va a argumentar, fuiste injusto, me escogiste para que yo fuera malo, nunca me ayudaste. En ese juicio, Dios, ante sus santos ángeles, querubines, serafines y las criaturas del universo, demostrará al universo entero que las personas que se fueron al infierno, Él no las mandó. Tú escogiste irte al infierno. Nadie acusará a Dios de responsable de haber castigado a esas criaturas. El gobierno no mandó a los narcotraficantes al Moloya, el gobierno no mandó a las cárceles, a la penitenciaría, a los ladrones y asesinos. Ellos violaron las leyes de la sociedad y acarrearon sobre sus vidas el juicio que les correspondía, que es la cárcel o la pena de muerte. Pero nadie puede acusar al gobierno, el gobierno tiene la culpa de los presos. Al contrario, cuando el gobierno no interviene, como ahorita en México tenemos que orar por el gobierno de México, y permite que haya miles de personas manifestándose, usurpando, alterando, agrediendo los derechos de las terceras personas, y no hay nadie que los detenga cuando ellos están infringiendo la ley, en ese momento esto se llama anarquía. Y saben una cosa, la anarquía es uno de los síntomas más graves que una sociedad pueda manifestar de gobierno. ¿Por qué? Porque es cuando ya los ciudadanos no tenemos quien nos defienda. Un grupo se apodera de la ciudad, aprovecha en usurpar los derechos y pisotear los derechos de las terceras personas y nos afectan a todos nosotros, y el gobierno por temor, ¿verdad? Porque es lo que pasa, porque mi partido se vea sumiscuido en otro Tlatelolco, y porque va a haber una matazón o cualquier otra cosa, se intimidan y no hacen lo que tiene que hacer. Como dice Romanos 13, los gobiernos están puestos por Dios para infundir el temor al mal. Y cuando esto sucede, hermanos, estamos en un país en el que tenemos que tener cuidado, porque Dios va a tratar con severidad a nuestros gobernantes. Apunten por favor lo siguiente: la imperfección proviene del abuso de nuestra perfección moral. O sea, Dios no es el autor del mal. La imperfección que existe en el mundo proviene del abuso de nuestra perfección moral como criaturas libres. Es uno de los principios más grandes en filosofía y en teología que me han ayudado a comprender la mente de Dios.
la imperfección, la maldad que existe en el mundo es simplemente porque nosotros hemos abusado de esta libertad que Dios nos dio. Dios no nos dio la libertad para que hiciésemos lo que quisiésemos, sino nos dio la libertad para que hiciésemos lo que debiésemos hacer. Les voy a poner un ejemplo. Sale un reo de la cárcel, ya cumplió 15 años de prisión, y el juez le dice, fulano de tal, eres libre. Y él dice, ¡arriba Yahuwah, soy libre! A ver, ¿dónde está la pistola? Espérame tantito, Juan. Tú no eres libre para salir e reincorporarte a la sociedad y hacer lo que tú quieras otra vez, porque si tú crees que la libertad es hacer lo que tú quieres, la estás confundiendo con libertinaje. La libertad no consiste en hacer lo que querramos, eso es libertinaje. La libertad consiste en hacer lo que debemos hacer. Es como el cristiano, con que no se pierde la salvación, pues voy a hacer lo que quiere, voy a pecar. Espérame tantito, no has entendido lo que dice Gálatas 5:13, que fuimos llamados a libertad, solamente que no la usemos como ocasión para la carne. Entonces, si alguien dice, no pierdo la salvación, voy a hacer lo que yo quiera, habla de que en tu corazón no tienes ni siquiera la salvación. Porque la libertad que Dios nos da en el Espíritu no es para que hagamos lo que querramos, sino para someternos a sus normas y a sus leyes morales. Vamos a Ezequiel 28 y veamos el inicio de Satanás. Porque este ser, originalmente un querubín, de acuerdo a la Biblia, es donde tuvo su origen la maldad. Cuando Adán y Eva habían sido creados por Dios en el huerto del Edén, ya estaba en el huerto del Edén, ¿quién? No dice eso. Dice, la serpiente era más astuta, ya lo leyeron, ¿verdad? Lo vas a tener que volver a leer. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Génesis 3:1. Y cuando Dios maldice a la serpiente, pregunta, ¿qué culpa tuvo la serpiente para ser maldecida? Cuando, si realmente Satanás se metió en un animal, entonces debió haber maldecido Dios a Satanás y no al animal, que ni siquiera tenía el libre albedrío ni un agente moral para escoger lo que va a hacer, pero cayó una maldición sobre ese reptil, literal y física, al grado que comenzó a arrastrarse y comenzó a tener como alimento el polvo de la tierra. Y aunque hay una lección espiritual detrás de esto, también hay una lección física y literal. Pero la Biblia dice que era una serpiente. ¿Qué significa esto? Espérense tantito. Vamos a Ezequiel 28 y lo vamos a explicar. Versículo 14 al 15. No, la Biblia es maravillosa. Y hay veces que leemos y creemos que la leímos y no la hemos leído como la deberíamos de leer. En Ezequiel 28, versículo 14 y 15, comienza el Espíritu Santo mencionando y diciéndole a esta criatura, tú, querubín grande protector. La palabra querubín, a los que les interese la palabra hebrea queruf, con K y B grande al final, queruf, significa el que adora o bendice. Imagínense nada más. Vamos por partes. Satanás era el director de la adoración de Dios en el universo. Satanás era el que dirigía, esta palabra querub también en el hebreo también significa alabar. Él dirigía los coros angelicales, él hacía que toda la adoración del universo fuera canalizada y llevada y centrada a Dios. Ahora, aquí se le define con dos calificativos. En primer lugar, se le dice grande. Y esta palabra grande es una palabra que en el hebreo es mishak. Mishak. Y significa ungido. Tú, el que alababas, adorabas, bendecías, ungido de Dios. ¿Qué epítetos, qué calificativos? No hay nada que se le pueda comparar a esto, a una criatura de Dios. Y también se le llama protector. Y aquí es una palabra muy interesante hebrea que es sakak. Sakak con doble K y S. Sakak. Y protector significa el que pone un cerco alrededor o el que cuida. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 2, en la misma palabra hebrea, cuando Dios creó a Adán y no había pecado,
¿Qué órdenes le dio? 2 órdenes le dio Dios a Adán. 1, labra el huerto. Y 2, cuídalo. Ya lo leyeron, ¿verdad? O lo vas a volver a leer en la noche, en Génesis 2. Fíjense ustedes que Dios le da la orden a Adán de cuidar el huerto. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo que lo cuidara? Y es la misma palabra, sakak, ¿lo cuidara de quién? O sea, Dios ya sabía que Satanás se encontraba en el huerto. Y la responsabilidad de Adán era nunca dejar papalotear a Eva. No dejarla que anduviera ahí, ¿verdad? Porque la mujer innatamente es curiosa. Ahora fíjense ustedes, cuando Dios le dijo al hombre, de ese árbol no comerás, Eva no había sido creada. Esto fue en Génesis 2, 15 al 17. Y Eva es creada hasta el final del capítulo 2 del Génesis, después de los animales. Porque cuando Dios crea a Adán, le trae al elefante y dice, la elefanta no nos la hace conmigo. La tigresa tampoco. La leona tampoco. Y cuando Dios le trae a Eva y la saca de su material genético, ya explicamos que esto tiene una relevancia científica también porque el hombre tiene 2 cromosomas, el XY, la mujer tiene 2 cromosomas XX. Entonces, si Dios hubiera sacado del material genético de la mujer al hombre, hubiera sido una raza híbrida, porque la mujer carece del cromosoma Y. Pero cuando Dios saca a la mujer del material genético de la cromosoma XY a la mujer del hombre, entonces se pudieron interrelacionar y reproducir, porque la mujer ya pudo tener también, y es lo que determina si nace varón o nace hembra. Bueno, esa es la relevancia científica de eso. Pero cuando Dios le trae la mujer a Adán, ¿qué fue lo primero que dijo Adán? Esta es, y será llamada Isha, que significa varona, porque del Ish, del varón fue tomada. Y Adán dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, Adán estaba diciendo que para que un matrimonio funcione, debe haber compatibilidad, porque la arena y el aceite no se llevan. Cásate tú con un hombre que no es compatible a ti, o con una mujer que no es compatible a ti, y si ella es aceite y tú eres agua, nunca van a poder vivir. Y de ahí el término son matrimonios desabidos. Desde antes de casarse se peleaban. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperar que Dios, ¿verdad?, de tu vida espiritual pueda traer a esa mujer que va a ser compatible con tu vida. Y de ahí tantos divorcios. Por la incompatibilidad de caracteres. Porque te casaste con la persona equivocada y si te casaste te amolaste. Ya no hay de que me voy a Cancún a buscar a otra. Entonces Dios le trae a esta mujer y entonces cuando Satanás ataca a la mujer en el huerto del Edén, por eso la Biblia, no se preguntaban también ustedes, ¿quién cayó primero, Eva o Adán? Eva, pero la Biblia dice lo contrario. Dice la Biblia, no le echamos la culpa a la mujer, dice la Biblia que Eva fue engañada, pero que Adán pecó deliberadamente. Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué nos echan la culpa a nosotros cuando fueron ellas? Cuando fueron ustedes. ¿Por qué? Porque ella no tenía la revelación de Dios directa, sino que Dios le dijo a Adán, Adán, a ti te hago responsable, tú tienes que cuidar que tu mujer no coma de ese árbol. Y entonces Adán se lo transmitió a su mujer. Eva no recibió directamente de Dios la orden, la recibió del hombre. Fue triangulada la orden que Adán le da a Eva. Y como estaba triangulada y Dios no le dio a Eva la orden, no comas del árbol, el hombre era responsable y el hombre tenía que cuidar precisamente porque Dios sabía que en ese huerto estaba una criatura que iba a servir también en los planes de Dios para probarlos a ellos y tenía que cuidar de que su mujer no cayera en la trampa. La pregunta es, ¿cuándo Eva se acerca y tiene la conversación con esta serpiente? ¿Dónde estaba Adán? No estaba durmiendo porque el dormir es cuando entró, dice mi esposa que vio en el partido Chivas América. No estaba durmiendo porque no dormían. El sueño entró cuando entró el pecado. Y cuando Dios sacó a Eva de Adán, lo puso a dormir. Fue la primera operación anestésica sin cloroformo.
Pero Adán y Eva no dormían, ¿verdad? No estaba el ser humano con la necesidad. ¿Qué es el sueño? El reponer energías después de 18 horas de trabajo. Eso entró ya cuando entró el pecado. ¿Dónde estaba Adán? La Biblia no nos dice dónde estaba Adán, sería inútil especular. Regresamos a Génesis. Sentido común. Ezequiel 28, por eso se le llama a Satanás querubín grande protector. Todo esto es muy importante para que tengamos un trasfondo teológico. O sea, Satanás, ahora la pregunta es la siguiente. Si este querubín ha sido el ungido, el director de la alabanza, etcétera, etcétera, ¿de qué cosa tenía que proteger el trono de Dios? ¿Nunca se lo han preguntado? Yo tampoco, no, sí es cierto. Bueno, cuando la Biblia dice que Satanás fue creado como el protector de los ángeles de Dios, es porque Dios sabía que existía en todas las criaturas que Él creó la posibilidad de que cualquiera de ellos escogiera no seguir adorándolo libremente. Y aquel que fue llamado para proteger y guardar el trono de Dios fue Él precisamente, esta criatura, de donde nació el pecado y el origen de la maldad. En la criatura más grande y más poderosa que Dios creó. La lección espiritual es inmediatamente relevante y entendible, no importa lo cerca que estés de Dios. En ti existe y en mí también la posibilidad de revelarnos, aun cuando hayamos alcanzado un nivel espiritual elevadísimo con Dios. El que piensa que está firme, mire que no caiga. El que crea, no, yo anoche hablé en lenguas, hermano. Anoche vi volar a Miguel, así pasó por arriba del techo en mi casa, hermano. Tuve apariciones de ángeles. Yo sé que soy el profeta de Dios, me dicen el apóstol. No, yo, mire, hermano, usted no se imagina, yo tengo todos los dones espirituales. Yo soy puro como la blanca nieve. Imposible, una mujer a mí no me mueve el tapete. Cálmate, Habacuc. Ni los profetas. Pablo, cuando una persona habla así, es porque sabe una cosa, habla como Pedro antes de que negara a Cristo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro a Cristo? Imposible, Señor, no te abandonaremos, te defenderemos y cuidado, ay de ti que no te pase eso. Y Cristo le dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como al trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Si no es por la intervención sobrenatural de Dios en la vida de Pedro, Satanás hubiera acabado con Pedro. ¿Por qué habló tan impulsiva y tan precipitadamente Pedro? Porque no se conocía a sí mismo la debilidad de nuestra carne. Pablo era un hombre que decía en Filipenses, yo no soy de los que confían en la carne. ¿Qué significa esto? 1 Corintios 9, 25 al 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo y siendo el apóstol, a mí se me apareció Jesús y fui llevado al cielo. No sea que, a pesar de toda esta, estuve cerca de Dios, pero nada de esas cosas me van a servir si al regresar a mi cuerpo no es mi siervo. Señor, ayúdanos, ten misericordia. Por eso, yo les decía ahora en el seminario, la pornografía es el veneno más grande que Satanás está usando contra los varones principalmente. Cuando te comienza a permitir, pues ve las piernas, y ya, sin que te des cuenta, ya no puedes ver una mujer sin desvestirla con tus ojos. Cuidado. Porque ya es un monstruo que sin que te des cuenta y vas a creer, lo vas a acabar aceptando como normal. Ya es normal para ti ver una película pornográfica una vez a la semana. Ya es normal no poder ver una mujer con transparencia como tu hija o una hermana, sino que tiene que haber esa lascivia en tu corazón, en tus venas, que hierve dentro de ti y que te guía cautivo al pecado. Sin la pureza, nunca en tu vida tendrás ni poder ni conocimiento de Dios. Y yo sé, ¿verdad?, por estadísticas en Estados Unidos, que la mayor parte de la cristiandad y de los cristianos de las iglesias tienen problemas de lascivia y de pornografía en su corazón. Y llegan a la iglesia, santo, 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 Señor, y dan su diezmo, etcétera, etcétera, pero son esclavos de la lascivia y del sexo.
Y esto es lo que temía Pablo. Y cuando llegue el juicio de Dios sobre tu vida, será demasiado tarde si tal vez en esta noche que oyes su voz no te arrepientes. Y le pides a Dios que te ayude a romper esas cadenas tan horribles de ese veneno que es peor que la heroína, que la cocaína, que el alcohol y que el tabaco. La pornografía es la adicción más grande y más destructiva del carácter de un varón de Dios. Y finalmente, aquí encontramos que Satanás estuvo en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. La palabra perfecto es la palabra tamim en el hebreo, con te, tamim, y significa completo, maduro, sin defecto, igual que Adán. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti. O sea, no hubo una fuerza externa para que empujara. Ahí no, Adán y Eva fueron empujados, ¿verdad? Se les presentó, pero hubo un tentador que los sedujo a la mujer, y la mujer contaminó al hombre, y el hombre por tonto no cuidó a la mujer, y el hombre, bueno, todo lo que pasó en el huerto del Edén. Pero en el caso de Satanás, él no tenía ninguna fuerza externa que lo tentara a caer en el pecado, sino que esa posibilidad existía dentro de Satanás mismo, lo que nos demuestra que es mentira que un ser humano le diga, hice esto porque el diablo me empujó. El diablo va a ser atado en el milenio 1000 años para demostrar en la última dispensación de Dios que el ser humano sin Satanás es capaz de hacer cosas peores de las que hizo cuando estaba Satanás. ¿Y cómo lo sabemos? A Isaías 65-66, el pecador de 100 años será maldito. Y en el milenio habrá muerte y habrá juicio. Y habrá reproducción sexual en el milenio. Y ahí nos damos cuenta que con Satanás atado durante 1000 años, el hombre tiene el potencial suficiente para rebelarse en contra de su Creador. Entonces, nada fuera de su propia voluntad de Satanás le impulsó o de su voluntad libre le causó pecar. No tenía ninguna fuerza externa. No era Dios el que puso el mal, sino que de dentro de él mismo, de dentro, cuando pecamos nosotros también somos la causa del mal que hacemos por nuestra propia voluntad. Cuando una persona dice, Satanás me hizo esto, Satanás me hizo aquello, es porque mi mamá fue prostituta, porque me crié en un orfanatorio, soy un robachicos porque hice aquello. Cuando no somos responsables de nuestras acciones, jamás podremos tratar con nuestro corazón. Hay muchas películas que pasan en el cine y que son películas muy feas, y hay unas películas que, gracias a Dios, tienen un buen mensaje. Yo les quiero recomendar que vayan a ver la película La vida de Anton Fisher. El actor es un negrito, Denzel Washington. Es un caso de un muchacho negrito que es violado, que es abusado desde niño y que comienza a tener una agresividad tremenda en el barco, comienza a golpear a todos porque él cree que toda su agresividad viene de su infancia. Un psiquiatra lo comienza a tratar y toda la película es el desenlace y el manejo del psiquiatra de tratar de llevarlo a enfrentar su responsabilidad y tratar con su pasado para que pudiera ser libre en el presente y en el futuro. Y el mensaje, ¿verdad?, es bastante bonito porque aquí encontramos que es exactamente lo que la Biblia enseña. Si tú sigues, es que mi pasado y mi esposo, tengo así la cara de uva porque mi esposo me pegaba y porque 3 hombres me han abandonado, soy lesbiana porque no creo que ningún hombre ya sea bueno para mí. Cuando tú tienes esto de tu pasado, si no enfrentas tu pasado y te das cuenta que tú eres responsable de tus acciones, no podrás tener paz en el presente ni extenderte hacia el futuro. Y si no enfrentamos esto es porque somos inmaduros. ¿Quién es una persona inmadura? Un ser humano inmaduro es una persona que le sigue echando la culpa a alguien de lo que es en su vida, sin saber que la gracia de Dios es mucho más grande que la maldad que podamos haber heredado de nuestros padres. Oremos. Porque no podemos conocerte sin conocer a tu Hijo Jesucristo. Jesús les dijo a los discípulos antes de morir, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Tomás le preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Jesús le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si a mí me conocen, conocerían a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Y si algún ser humano quiere conocer a Dios, no puede saltarse a Jesucristo, porque Jesucristo vino al mundo a revelarnos al Padre. Y nadie más que Jesús es el canal, el medio, el mediador entre Dios y nosotros. No hay otro nombre dado bajo el cielo que Dios haya escogido para nuestra salvación y para conocerlo a Él, más que Jesucristo. Te damos gracias, Jesús, porque tú también dijiste cuando estabas en este mundo: te alabo, Padre, y te doy las gracias. Porque estas cosas, las cosas que estamos estudiando, las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Si algún ser humano quiere conocer a Dios, tienes que convertirte como un niño, dócil, inocente, puro, manso de corazón, como son los niños, sin prejuicios, aceptando con un corazón abierto la enseñanza del Espíritu Santo, con mansedumbre para recibir la palabra de verdad en tu corazón, y Dios nos llevará de gloria en gloria, de misterio en misterio, de profundidad en profundidad, porque lo profundo atrae a lo profundo, lo semejante atrae a lo semejante. Dios, gracias porque, oh profundidad de las riquezas de la ciencia y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus caminos e inescrutables sus riquezas. Hay demasiadas cosas maravillosas que no entendemos, que Dios ha hecho, pero que le ha agradado enseñárselas a aquellos que quieren pagar el precio de entenderlo, a aquellos que le buscan, que son puros en su vida y que aman la verdad. Padre, en esta noche te pedimos que salves las almas y todas estas personas en esta noche que nos acompañan, que no tienen a Jesús aún en su corazón, que en tu vida hay pecado y tú lo sabes. Las buenas noticias son que Dios proveyó en la cruz la solución y la cura para tus pecados y mis pecados. Las buenas noticias del Evangelio son que no tienes que pagar tú ni yo por nuestros pecados. Jesús vino al mundo a decirnos que Él venía a pagar en nuestro lugar, a morir como nuestro sustituto, para que nosotros recibiésemos su justicia y Él nuestra culpabilidad en esa cruz. Dios hizo un intercambio en la cruz del Calvario. Ponía nuestras culpas y pecados en el cuerpo de su Hijo, y la justicia y santidad de su Hijo nos la imputaba a nosotros. Oh Dios, gracias porque Él muere para que nosotros vivamos y pague el castigo para que nosotros seamos libres del juicio final. ¿Qué tengo que hacer en esta noche? Me preguntarás, para entrar con Cristo en una relación. Arrepiéntete de tus pecados en primer lugar. Arrepiéntete. Está dispuesto a abandonar la clase de vida que llevas. Cree que Dios tiene el poder para ayudarte a salir de donde tú te encuentras. Arrepiéntete. Reconoce que estás equivocado, equivocada. En segundo lugar, cree que Jesús es el Salvador y que fuera de Cristo tu vida y mi vida no tienen esperanza. Que Él es el que pagó en la cruz y Él es el único Mesías, el Dios hecho carne. Y en tercer lugar, simplemente invítale a tu corazón. Ahí desde tu lugar dile a Jesús: Señor mío y Dios mío, en esta noche mi conciencia me dice que te necesito, que mi vida no puede seguir siendo la misma, que soy responsable delante de ti y que algún día, en el día de mi muerte, me llamarás a cuentas por todas las cosas que hice. Y en ese día de mi muerte, yo quiero recordar que tú moriste en la cruz por mí y que esta noche te invito a mi vida, para que pueda morir en paz y saber que alguien pagó en mi lugar y que gracias a esa muerte tú me vas a recibir después de esta vida para vivir eternamente en tu presencia. Señor Jesús, te pido que en este instante entres a mi corazón. Gracias por la sangre que diste en la cruz en mi lugar y que por tu muerte pagaste por mis pecados. Te recibo en este instante como mi Dios y mi Salvador y te pido que ya no sea yo la persona que siempre he sido. Que obres en mí un milagro y que me cambies para vivir de acuerdo a tu ley y a tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué permite Dios el mal?
¿Por qué permite Dios el mal? La forma clásica de este argumento ha estado en controversia a través de toda la historia, y miren ustedes cómo la mente intelectual humana, sin la revelación de la Biblia, establece o postula, estos le podríamos llamar silogismos. Y son 4 puntos. Número 1, si Dios es bueno, así dicen muchos filósofos, Él podría destruir el mal. Si Dios es todopoderoso, no tiene ningún impedimento para destruir el mal. Pero el mal no ha sido destruido. 4 punto, por lo tanto Dios no puede ser bueno. Se dan ustedes inmediatamente cuenta en dónde se encuentra el error. El error se encuentra en lo siguiente, en que desde nuestra perspectiva humana, nosotros no podemos ver en una inundación, en un accidente, en un cáncer, en una muerte, nada bueno. No podemos ver que haya un propósito detrás de lo que nosotros llamamos malo, que valga la pena que haya. ¿Me van siguiendo? En otras palabras, cuando Jesucristo murió en la cruz, para hacer un poco de memoria en la última clase, las personas que estaban paradas al pie de la cruz, nadie pudo imaginarse que en ese desangramiento, su cara deshecha, en esas espinas, en esa tragedia, en esa culminación en la cual en la cruz del Calvario colgaba ese hombre, ¿quién podía decir esto es lo más maravilloso para la humanidad? Nadie lo pudo haber discernido, ni tampoco lo pudo haber deducido, porque en ese momento ellos no podían ver que detrás de esa crucifixión se encontraba toda la sabiduría de Dios. Entonces, el problema está en que nosotros no creemos que haya un propósito para el mal. Y como nosotros creemos que no hay un propósito detrás de las cosas que le llamamos malas, entonces nos queremos hacer más perfectos que Dios. Y le decimos, si yo no puedo ver en esta crucifixión que haya un propósito eterno, entonces tú, Dios, tienes que haberte equivocado al permitir que mataran a tu Hijo Jesucristo. Y sin embargo, a través del tiempo, Dios nos ha abierto los ojos y 2000 años después nosotros, todos nosotros, le damos gracias a Dios por la muerte de Jesucristo. Bueno, vamos por orden. Vamos entonces a contestar las preguntas. ¿Por qué Dios no ha hecho nada para detener el mal? Número mal. El mal no puede ser destruido sin destruir juntamente la libertad. Número 1. Esta es la primera respuesta. El mal no puede ser destruido sin destruir juntamente la libertad. Como dijimos en la clase pasada, lo voy a explicar. Todos nosotros tenemos una característica que es la más grande que Dios le ha otorgado al ser humano. Y esta se llama la libertad de poder escoger entre 2 caminos, entre el bien y entre el mal. Si los seres que Dios creó, desde Satanás, lo vimos en la clase pasada, los querubines, no hubieran tenido 2 cursos de acción y solamente hubieran tenido un curso de acción, no hubieran sido creados libres. Entonces, cuando Dios permite que la criatura pueda determinar y hacerse responsable de, Señor, te quiero amar libremente o rehúso amarte y me rebelo contigo, no se puede hablar de libertad. Si la libertad fuera destruida, la cual es la única manera de acabar con el mal, ¿verdad? Porque tú no puedes acabar con el mal si no hay libertad. O sea, si hay puro bien, pues no tienes con qué acabar, porque no vas a acabar con el bien. Pero si tú tienes los 2 caminos y eres libre para escoger el bien y el mal, necesitas ser libre para acabar con el mal. Entonces, si nosotros somos seres libres y queremos acabar con el mal, destruiríamos la misma libertad. Si la libertad fuera destruida, la cual es la única manera de acabar con el mal, esta sola acción sería mala por sí sola. ¿Por qué? Porque le quitaría a la criatura la más grande característica y el más grande bien que poseen, la libertad. Entonces, destruir el mal sería una acción mala. Miren cómo nos la voltea Dios. Si el mal tiene que ser vencido, tenemos que hablar de vencerlo y no destruirlo. Dice en Romanos, vamos a Romanos capítulo 12, y vean ustedes la forma de afrontar el mal bíblicamente. Aquí está hablando acerca de la venganza, y esto solo los cristianos lo pueden comprender. Romanos 12, versículo 17 en adelante. Dice Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal.
Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Comienza diciéndonos Dios, si alguien te hace algo malo, ¿qué es algo malo? Nosotros llamamos malo a, me hablaron mal de mi nombre, me calumniaron, hirieron mi reputación, no es cierto lo que dijeron de mí, me poncharon las llantas de mi carro, cualquier cosa que nosotros recibamos como una acción equivocada de la gente, Dios nos manda no responder nunca de la misma manera. Vamos a partir de esa base y vamos a ver la razón que se encuentra detrás de esta sabiduría de Dios. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muy bien. Dios me dice, mi Armando, esa persona que te hizo ese mal, esa persona que te insultó, esa persona que te ponchó las llantas, etcétera, etcétera, tú no le pagues con la misma moneda, ya no te vuelvo a hablar, eres esto, eres el otro. Déjame, dice Dios. Ahora, primero me pregunta Dios, ¿crees en mí? Porque ahí parte todo, ¿verdad? ¿Crees en mí? Sí, Señor. Bueno, si tú crees en mí, déjame decirte, yo soy el que le voy a pagar a esa persona. Si tú intervienes y tú te vengas, dice Dios, entonces me amarras las manos y yo ya no puedo intervenir. Y va a pasar dos cosas. Una, en tu venganza se te va a pasar la mano. O dos, no le vas a dar el justo pago. Porque es imposible que le paguemos exactamente como lo que nos los hizo. Entonces, si dejamos que Dios se vengue y Él intervenga en la vida de nuestros enemigos, Dios es absolutamente justo y Él sabe, solo Él sabe el escarmiento que esa persona necesita. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es vivir en la vida sin rencor a nadie, sin amargura contra nadie, porque creo que Dios es el que está abogando a mi causa, ninguna arma forjada contra mí prosperará, suya es la venganza, dice el Señor, y mi paciencia se va a crecer y a madurar, mientras yo espero que Dios tome acción de mis enemigos. Por eso, un cristiano amargado es un cristiano derrotado por el mal. El mal lo derrotó. Y cuando el mal te derrota, es porque no usaste las armas de la luz para contrarrestarlo. Entonces, si alguien te hace mal, o te dejó tu esposo, o tu novio se fue con otra, y tú te amargas, ¿qué estás haciendo? Estás guardando veneno, y estás diciendo, Dios mío, estoy frustrado, ¿por qué? Porque yo quería que fuera para mí mi Panchita, y yo quería que Chencho fuera para mí, y yo quería esta casa, y no es justo que mi esposo nos haya hecho esto, y no es justo que mi padre nos haya hecho esto. Tú estás en ese momento tratando de combatir las circunstancias, y estás enfrentándote con un dilema que escribió hace muchos años Demóstenes, un gran filósofo griego, y él dijo en esta frase, es inútil irritarse contra las circunstancias porque éstas permanecen impasibles ante vuestra cólera. O sea, es inútil que te irrites contra las cosas que son adversas, porque tu enojo y tu amargura no van a hacer que cambien las cosas. Al contrario, tú te vas a autodestruir. Por eso, dentro de la vida cristiana, no puede existir el rencor ni la amargura contra nadie. Ahora vean aquí en el versículo 20, y dice Dios que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo estas cosas, ¿qué sucede? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, Dios me dice, bueno, Armando, ya te insultaron, ya sé que esa persona te insultó, y no solamente, no te digo nada. No, nos dice Dios, no solamente no guardes rencor, sino trata de ir con esa persona y hacerle un favor. Porque hasta que no la fe tiene obras, es muerta. Entonces, si tu vecina anoche hizo un ruedrazo y hasta las 4 no te dejaron dormir y estás que les quieres apretar el cogote a todos ahí junto a tu casa, etcétera, etcétera, hazle un pastel, vecina, anoche no nos dejaron dormir, pero es una cosa, queremos decirle que les amamos. Les traigo un pastel, ella le va a dar el soponcio, no va a saber qué hacer, la vas a sacar totalmente, le vas a mover el tapete, como dicen los jóvenes, pero el momento que hacemos esto, en el momento que le demostramos de alguna manera a la persona que sabemos que nos odia una manifestación de nuestro amor, en ese instante comienza su juicio. Es lo que significa ascuas de fuego. En ese momento es cuando Dios ve y dice, esta acción es la que me pone a mí en acción. Porque si algo hace que Dios entre al escenario humano a actuar, es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios.
Y dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence. Aquí está el mal, no podemos destruir el mal. Se nos manda vencer el mal nada más. O sea, esta es la guerra de los siglos, la guerra cósmica desde que hubo la rebelión en el cielo, una lucha entre el bien y entre el mal, donde al final Dios demostrará que es más poderoso el bien que el mal. Entonces, si alguien me hace algo y yo le contesto de la misma manera, tu esposo te dio una cachetada o te hizo algo y tú vas y le das un cacerolazo, o no le haces ya el desayuno, etcétera, etcétera, le estás pagando con la misma moneda. Entonces, en ese momento, tú estás siendo derrotada. Porque la única manera de vencer el mal es con el bien. Y esto es lo que hace que nosotros podamos comprender que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas. Entonces, nosotros tenemos que comprender en esta mañana, en esta tarde, ¿verdad?, que si el mal tiene que ser derrotado, tenemos que hablar acerca de vencerlo y no de destruirlo. Ahora, en segundo lugar, el hecho de que el mal no está siendo actualmente destruido no significa que nunca lo será. El problema está en que nosotros quisiéramos ya hoy que agarren al diablo y que lo ahorquen y que acaben con todos los malos. Una vez en un elevador en un hotel, una persona me abordó y me dice, oiga, quería preguntarle, ¿por qué Dios no acaba con el mal de una vez por todas? Si Él es todopoderoso. Yo me volteé y le dije, porque comenzaría con usted. Así que dele gracias a Dios que no ha sucedido esto. Y miren, esto es lo que dice 2 de Pedro 3:9, precisamente. Así que esas personas que te dicen, ¿por qué Dios no acaba con esto? ¿Y por qué? Porque comenzaría contigo. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. El problema es que nosotros somos impacientes, sino que, según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente. Sí, Dios es paciente y nosotros somos impacientes. Ese es el problema. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace que Jesucristo todavía no venga y acabe con el mal y se acaben todas las injusticias? Que quedan millones de seres humanos aún que necesitan ser salvados. Y si tú eres un cristiano que estás, ¿por qué no acabas con el mal? ¿Y por qué pasó esto y por qué aquello? ¿Por qué no cooperas con Dios en que esto se acelere predicando el Evangelio de Jesucristo? O ayudando a que el Evangelio sea propagado al mundo entero. Una de las cosas que va a hacer que Cristo acelere su venida es la predicación del Evangelio en el mundo entero. Nosotros le damos a Dios y no sabemos cómo darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de estar ya en 52 países en la televisión. Tenemos una audiencia de 47 millones de personas a la semana, viéndonos a través de la televisión, en todo el mundo, menos en la China. Estamos en Siria, en Israel, en DirecTV de costa a costa en Estados Unidos, en Telecable en 26 estados de la República, en todo Iberoamérica, en Madrid, en España, en Italia, en Florencia. Estamos en Francia siendo traducidos simultáneamente y todo esto lo ha hecho Dios. Y recibimos, no se imaginan, 150, 200 correos electrónicos cada 2 o 3 días de Chile, de Argentina, de Ecuador, de las Islas Canarias, de Miami, de Estados Unidos, y todos, o el 80% de los correos que recibimos de tanta gente que ve nuestros programas de televisión son preguntando cosas de la Biblia. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, los cristianos están muriendo de hambre en el mundo de la palabra. No hay enseñanza de la palabra de Dios. Hay herejías, vientos de doctrinas, cosas horribles. Les voy a dar un ejemplo. Nos llegó un correo anoche y mi esposa me lo leyó. Me dice, mira, viene de Puerto Rico, Armando. Mira lo que dice. Hermanos, quiero decirles que yo hubo una iglesia en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y llegamos el domingo y no encontramos a nadie. Ni las bocinas, ni los micrófonos, ni nadie. El pastor se llevó todo. Estas situaciones están sucediendo en el mundo. Llegó el pastor y se llevó con todo lo que estaba en la iglesia. O sea, levantó una iglesia por 8 o 10 meses y compró y le sacó dinero a la gente, y ya que compró todo, ¿verdad? Y lo puso a su nombre también los terrenos, agarró y se llevó todo. Esto está pasando en el mundo que se dice cristiano.
Y no nos sorprendamos porque Cristo dijo que los engañadores irían de mal en peor y habría falsos profetas, como hubo en el Antiguo Testamento, falsos profetas. Por eso vivimos tiempos peligrosos donde tú necesitas saber a dónde caes, con qué iglesia estás. Necesitas discernimiento para poder evaluar, y cualquier persona que nace de la noche a la mañana y ya soy pastor, etcétera, etcétera, ten cuidado de él. Porque un pastor no se hace el vapor, tiene que tener una trayectoria, tiene que tener cobertura de hombres maduros, de líderes que lo hayan visto, que lo hayan experimentado, tiene que ser probado con las mujeres, con el dinero, con el orgullo y con la popularidad. Son años para que una persona se convierta en un siervo de Dios. Pero este es el tiempo de que todo es microondas, café instantáneo, sopa marucha instantánea, pastores instantáneos. Vean Apocalipsis 11. Entonces, el hecho de que el mal no sea destruido ahora no significa que nunca lo será. Y lo estamos viendo en estos pasajes. Dice Apocalipsis 11, 16 al 18, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, y diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu vida ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así es, el libro de Apocalipsis nos revela claramente que se acerca el tiempo en el que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, donde Dios juzgará a unos a la izquierda, a las ovejas a la derecha, y les dará recompensas. Entonces, el hecho de que en este momento no veamos nosotros que hay justicia no implica que no la va a haber. La Biblia nos habla que se acerca esta época en la que habrá justicia. Ahora fíjense, el libro de Efesios es uno de los libros, sobre todo el capítulo 1 de Efesios, es uno de los capítulos más profundos del Nuevo Testamento. Y en el libro de Efesios, capítulo 1, el apóstol Pablo hace una oración. Y dice el apóstol Pablo: Señor, yo te pido que les des a los cristianos de esa iglesia un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, alumbrando los ojos de su entendimiento, escucha, para que sepan la esperanza a la que han sido llamados. O sea que, para que yo pueda despertarme mañana con esperanza, porque si no tengo esperanza, ¿qué es esperanza? El saber que hay un futuro mejor, que las cosas van a mejorar, que mi Dios no me dejará, que no me desamparará. Pero para que yo pueda enfrentar la vida con esta esperanza, necesito luz, alumbrando los ojos de su entendimiento. Tú tienes que entender, hijo e hija de Dios que me escuchas, que hemos sido llamados a esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Dice en Tito 2, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces, hemos sido llamados a tener paciencia. Y el mundo, por la impaciencia que tiene, se casan con la persona equivocada, se casan antes de tiempo, se adelantan y saltan a privilegios del sexo antes de casarse, roban, quieren ya esa casa, quieren ya prosperar dentro del cristianismo, líderes que ya quieren ser populares, ya quieren ser esto, compiten contra esa iglesia, yo también quiero tener esto, y ese espíritu de competencia y de impaciencia es lo que te impide recibir de Dios. Otros quieren imitar la manera de predicar de Benny King, y hay 50 clones de Benny King. Y hay 50 de ese pastor, y nadie espera a ser el original, a ser usado como Dios te tiene que usar. ¿Por qué? Porque queremos ser como los demás, porque no conoces tu identidad. Se llama pérdida de la identidad. ¿Quieres ser como Madonna? ¿Quieres ser como Britney Spears? ¿Quieres caminar como Julio Iglesias? ¿Quieres cantar como el Charro Avitia? Etcétera, etcétera. Siempre tratando de ser alguien que tú no eres, porque tú no tienes tu identidad, no la conoces, y Cristo vino a recobrar nuestra identidad. Entonces te das cuenta que necesitamos luz en el entendimiento para saber la esperanza a la que hemos sido llamados. Y esta luz diario la tienes que recibir de la palabra de Dios. En Apocalipsis 20:10 dice la Biblia: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos. La Biblia sí habla y sí menciona del final de Satanás. Dios ha permitido en todo este tiempo que se llama la dispensación de la iglesia, que ande suelto, y el mismo Satanás es un instrumento de Dios en su sabiduría, aunque yo no pueda ver sus propósitos y lo estoy comenzando a entender, él detrás de eso tiene un propósito y lo usa como nuestro adversario, para que él se oponga a nosotros y sea el instrumento de nuestra resistencia. Hace mucho tiempo, cuando estaba jugando fútbol americano en high school, estaba en una escuela internado en Estados Unidos, el coach nos decía, mira, esa persona, yo estaba así junto con él y me estaba enseñando cómo venían y le pegaban, nos ponían unas muelles de así grandísimas para pegar con colchones a la muelle. Entonces, cuando un jugador, el coach, el entrenador veía que empujaba la muelle, le decía al asistente, ponle 2 muelles más. Entonces llegaba el jugador y ¡pum! Y ya con el coach, oiga, no se vale, si ya me puso usted más resistencia, ahora está más duro empujarla. Y el coach le contestó y le dijo, porque he visto que tú puedes empujar más. Entonces, a mayor empuje, más resistencia le ponían, para que empujara aún 3 veces más. Nosotros no podemos saber la capacidad que tenemos de enfrentarnos a la vida hasta que no enfrentamos la adversidad. Si Dios ve que a la primera de cambio alguien llegó y, ay hermano, me dijeron fuchi, ya no regreso a la iglesia, por eso ya se fue de la iglesia el hermano, ay el pastor me exhortó y me habló muy feo, ay, si tú eres una persona hipersensible, que no aguantas nada, Dios no te va a poner ya más muelles, ahí te va a dejar y le va a decir, no la toquen, no toquen a doña Chole porque chilla. El otro por cualquier cosita ya está amargado, él creyó, y esto es lo que determina el espíritu de grandeza que cada uno de nosotros tenemos, en la forma como enfrentamos la adversidad. ¿Cuánta resistencia tienes, escúchame, para sufrir? Y cuando Dios ve que no, como decimos vulgarmente, te agüitas, y no te amelcochas, y no te apachurras, y no te desanimas, y no te, ¿para qué? Y ve Dios que te levantas y que empujas y que sigues a pesar de las cachetadas y todo, y que sigues caminando. Dios no te imaginas lo que tiene para ti mañana. No te imaginas. Porque precisamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Se necesita en esta vida, y para poder vivir con Dios, valor. Y como ese valor no es inherente ni innato de nosotros, es un valor que el Espíritu Santo nos infunde, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si realmente tienes al Espíritu Santo, te vas a levantar, vas a empujar, te vas a sobreponer a tus enfermedades, a las tragedias, a las desilusiones, a lo que te hicieron, y te vas a levantar y te vas a reír, así te vas a reír de tu pasado y de la pesadilla que atravesaste. Y dice el Señor en el Salmo 91, por cuanto en mí has puesto tu confianza, yo también te libraré. Y te sacaré del pozo de la desesperación y pondré tus pies sobre la peña, y te dejó tu marido, pero yo soy padre de huérfanos y de viudas, y te dejó tu esposa, pero te va a una mejor, que Britney Spears va a quedar chiquita, y vas a ver lo que voy a hacer contigo. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos creer. Necesitamos creer. Ahora, ¿cuál es el propósito o por qué permite Dios el mal? La pregunta que surge la mayoría de la gente es, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿No es verdad? ¿Por qué se robaron mi carro? ¿Por qué se tuvo que morir mi hijo? Mire un ejemplo. El dueño de la cadena de televisión de noticias más grande del mundo se llama la CNN. El dueño de esta cadena internacional se llama Ted Turner y se casó con una ex actriz de cine llamada Jane Fonda. Y este hombre, Ted Turner, iba a una iglesia como todos los americanos. Aquí van a la iglesia católica en Estados Unidos, a la iglesia evangélica o protestante, pero no era cristiano. Y iba a una iglesia bautista, y a los 17 años de edad se le muere su hermana de cáncer, de Ted Turner, el dueño de CNN. Y él dice en sus memorias que clamó, Dios, si tú eres Dios, sánala. Y como Dios no la sanó y se murió, a los 18 años se hizo ateo. Se amargó contra Dios y hasta la fecha es uno de los hombres que más odian a los cristianos y a la Biblia en el mundo entero. Él hizo los 10 mandamientos de Ted Turner.
Se casa con esta actriz Jane Fonda y Jane Fonda, su esposa, se convierte a Cristo. Le decían la reina de los aeróbics. Se convierte a Cristo hace 9 años y comienza a crecer, a discipularse a escondidas de él, y llega el momento, esto lo escribe ella en su libro que acaba de salir, donde lo confronta con Cristo. Ella sabía que él odiaba a los cristianos, pero ella dijo, yo no puedo ya ocultarle a mi esposo que soy hija de Dios. En ese momento él le dijo, yo no quiero saber absolutamente nada de tu vida, agarra tus maletas y lárgate de la casa. Y entonces aceleró el divorcio y se divorciaron, y ella en su libro escribe, estuve casada con un hombre, fueron como 10 años los que estuvo casada con él, con el hombre más rico del mundo, un hombre que tiene lo que él quiere, cualquier sueño, cualquier deseo, lo tiene por su influencia y su poder. Sin embargo, nunca, dice Jane Fonda, he conocido un hombre más vacío, más confundido, más amargado y más infeliz que Ted Turner. Y ahí está todo el libro de Eclesiastés escrito hace 3000 años, del rey Salomón, que Ted Turner parece el niño del coro comparado con él. Porque Salomón, ¿verdad?, tuvo los asientos donde sentaba eran de oro. Tenía 1000 mujeres, esposas, amantes, cantores. Bueno, dice, no negué a mis ojos nada que mis ojos pudieran desear. Y después dije, vanidad de vanidades es la vida. ¿Por qué, verdad? Porque este hombre no pudo explicar por qué se murió su hermana y la agarró contra Dios. ¿Por qué existen terremotos, huracanes, inundaciones? Fenómenos naturales que se llevan y desbastan miles de seres humanos. Miren lo que pasa. Cuando hay una catástrofe, como por ejemplo las Torres Gemelas de Nueva York, donde se estrellan 2 aviones con más de 40 pasajeros y mueren más de 3000 personas en las 2 torres, y vemos que se mueren colectivamente miles de seres humanos, nos impacta ver una muerte colectiva. Cuando hay un terremoto y se lleva a 1000 o 2000 personas, nos impacta que hayan muerto 2000 o 3000 personas. Pero nunca nos hemos detenido a pensar lo siguiente. Esas personas que se murieron en las Torres Gemelas bajo el avionazo y los que se murieron en el terremoto, de todas maneras se iban a morir. Algún día se iban a morir. O sea, diario se mueren 73,000 personas en Estados Unidos. Pero se mueren aisladamente y no nos damos cuenta. O sea, diario es la vida y la muerte a nuestro alrededor. Pero cuando se mueren colectivamente, a nosotros se nos hace algo mal. Y comenzamos a decirle a Dios, ¿por qué te vas a decir? Bueno, hay niños que nadie sabe, se están muriendo ahorita de leucemia. Hay niños que mueren en un terremoto, una inundación, se llevan a familias enteras, pero de todas maneras todos tenemos la misma cita con la muerte. Pero lo que nos impacta es que se mueran al mismo tiempo muchas personas. Entonces, todos nosotros, tarde o temprano, nos tenemos que morir. Y si todos nos tenemos que morir, habríamos nosotros de decirle a Dios la forma como vamos a morir. Todos quisiéramos morir, ¿verdad? Así con una paleta y en la camita, no muy grandes, ¿verdad? Con salud, y que de repente, pum, cerramos los ojos y ya los ángeles ahí, Gabriel, y hasta Juan Diego ahí junto a ti. Desgraciadamente, no podemos dar muchas veces respuestas que satisfagan el alma humana que están atravesando diferentes desgracias, pero para aquellas personas en esta noche que usan estos argumentos, es otra cosa, para negar la existencia de Dios, porque si Dios es bueno, no permitiría que tantas tragedias, que se cayeran aviones, etcétera, etcétera. Para esas personas que usan estos argumentos y los esgrimen filosóficamente para negar la existencia de Dios, podemos darles algunas respuestas. ¿Saben ustedes cuál es el argumento de estas personas? Déjenme parafraseárselos en 3 puntos. Número 1, no existe, dicen estos ateos, un buen propósito para el sufrimiento. Si el sufrimiento existe, no puede haber algo detrás que sea bueno. Bueno, hay que llevarlos a la cruz, ¿verdad? Como iniciamos esta conferencia. Ahí la cruz te desmiente lo que estás diciendo, porque cualquiera hubiera dicho, ¿cómo puede haber detrás de esta muerte horrenda, cruenta, sanguinaria, algo bueno? Y lo vemos después que lo comprendimos. Número 2, un Dios bueno no tendría un buen propósito para todas las cosas. Y número 3, así pues, no puede existir un Dios que sea bueno. Esta es la argumentación que una persona en el Canal 11 hace 12 años me retó en el Politécnico para decirme que por eso él no creía en Dios. Vean ustedes la respuesta de 2 maneras. La primera, necesitamos hacer una distinción inmediatamente, porque existe
una diferencia entre nuestro conocimiento del propósito del mal y el propósito que Dios tenga para permitir el mal. Me voy a ir más despacio. Existe una diferencia entre el conocimiento, o sea, ¿qué ser humano puede decir, yo sé por qué sucedió eso? Tú tendrías que ser Dios. Como no sabes por qué sucedió eso, lo atribuyes como que es algo malo, porque no te gusta que hubiera sucedido. Entonces te peleas contra Dios, porque tú no puedes creer que haya algo bueno detrás de eso malo que sucedió. Ese es el problema. Pero sin embargo, tenemos que recordar que Dios sí puede tener un propósito para permitir lo que ha sucedido. Entonces, si Dios es infinitamente más grande y más poderoso que nosotros, y Él forzosamente cosas que nosotros aquí abajo como la crucifixión, repito, no entendemos, no significa que Él no tenga o que Él tenga el mismo propósito que le atribuimos nosotros a las cosas malas que suceden, porque Él es Dios. Y Él tiene propósitos, si Él es Dios, infinitamente más sabios, el problema está que los queremos ahorita saber. Ese es el problema, queremos ahorita saber por qué pasó esto. Y Dios nunca nos contesta de esa manera. Ahora bien, entonces, aunque no conozcamos el propósito de Dios, por qué te robaron tu coche, por qué te asaltaron, sin embargo, la Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas a los hijos de Dios y a las hijas de Dios, ¿qué les sucede? A los que aman a Dios son para su bien. Hace 2 meses una muchacha ahí en la iglesia del norte se acercó con mi esposa y yo. ¡Ay, hermano pastor! Chencho se fue, es un desgraciado, yo fui buena con él, ¿y qué cree? Se fue con mi mejor amiga. Diosito sabía que yo lo quería y que hasta nos íbamos a casar ahora en octubre, etcétera, etcétera. Y a la semana que esta hermanita se acercó a consejería con mi esposa y conmigo, se le atravesó otro Chencho. Y cuando conoció en una semana, si no pasó ni una semana, mi esposa le dijo, mira, híncate, ora. ¿Sabes una cosa? Te voy a dar un secreto, le dijo mi esposa. Siempre que no entienda lo que está pasando, alaba a Dios. Alábalo. No te imaginas el poder que está encerrado entre la alabanza. Alábalo, Padre, no entiendo, lo vamos ahorita en Job, pero tú lo hiciste. Yo no sé qué está pasando, en este momento no veo un propósito por el cual no lo puedo entender, si nos íbamos a casar, etcétera, etcétera, pero yo te alabo porque tú eres infinitamente sabio y sé que tienes algo mejor para mi vida. Cuando tú, amado santo, amada santa, cuando tú entras con esta actitud en la vida y tienes esta respuesta hacia la adversidad que no puedes explicar qué se encuentra detrás de eso malo que te sucedió y Dios ve que tú le alabas, esa es una demostración de que tú crees en Él. Y Dios se pone en acción y vas a ver en paracaídas lo que te va a mandar. Entonces esta muchacha le habló a mi esposa, hermana, ¿qué cree? Pastora, fíjese que este muchacho y está en un seminario y el otro ni siquiera tenía trabajo. Y dice mi esposa, ¿ya ves? ¿Ya ves? Y ahora, después de una semana, entendió lo que una semana anterior no podía entender y cuando lo entendió, alabó a Dios y se dio cuenta que lo que ella llamó malo una semana antes era que Dios había metido cirugía precisamente para quitar un tumor que le iba a hacer sufrir más adelante peor en su vida. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos ver muchas veces que Dios sí tiene un propósito para lo que nosotros llamamos al principio bueno. Entonces, no podemos asumir, para concluir esta primera respuesta, no podemos asumir que no existe un buen propósito para algo solo porque no conocemos lo que Dios tiene detrás. Esto es incongruente hasta filosóficamente. Y en segundo lugar, algunos males nos traen bienes mejores. Vamos a verlo en la Biblia. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, no hubiera sido casi abortado por su familia, no hubiera sido encarcelado por su pureza, jamás José, si no hubiera pasado esas cosas que al principio él llamó malas, pero que desarrolló el bendito hábito de no amargarse en la cárcel, no amargarse contra sus hermanos, mantener su confianza en Dios, si él no hubiera mantenido esa confianza, no entiendo por qué lejos de mi casa mis hermanos me odian, mi familia no me quiere, ahora por mi pureza estoy en la cárcel, perdí mi trabajo por ser cristiano, pero te alabo y te bendigo, Señor.
después de que pasó todas estas cosas, entre comillas, malas, todas esas cosas que eran malas, eran el programa de Dios para que él se convirtiera en el gobernador de Egipto y toda su familia pudiera entrar a Egipto, trabajar en Egipto y servir al faraón. Veamos al terminar el libro del Génesis, capítulo 50, esta verdad. ¿Te das cuenta? Pero si tú no tienes ese hábito de, pues a mí puras desgracias, hermano. Me dejó dos esposos, el que cuando estoy me pega, esto me está pasando, bla, 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 me violaron cuando era niña, me corrieron, me acusaron, me calumniaron por aquello, bla, bla, bla. Si tú eres cristiano y estás atravesando adversidades, pero tú estás viviendo una vida, no que te sonó tu esposo porque tú también le diste un cacerolazo, sino porque eres cristiana, si estás sufriendo por causa de Cristo, se va a convertir para tu bien, para que no me vayas a malentender. Entonces, cuando es por causa de Cristo, como José, se aguantó, no entendía por qué lo vendieron, por qué le pasó aquello, pero dice Génesis 50, versículo 20. Vosotros, les dice a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué cosa? O sea, ¿quién es Dios? Es el Dios que los limones que nos avienta, los hace agua de limón. Ese es el Dios que servimos. Es el Dios que las flechas que nos hieren y que nos lastiman se convierten después en nuestra propia armadura. Es el Dios que detrás de todas aquellas cosas que el mundo llama, porque no entiende, sufrimiento o malas, Él tiene detrás un propósito maravilloso que está contribuyendo para formar tu carácter. Todo lo que le hicieron en su familia, dice José, Dios lo convirtió, Dios lo envolvió y Dios lo transformó y me bendijo. Y ahora que veo la bendición por la paciencia y porque pude desarrollar el hábito de reconocerlo en todos mis caminos, los perdono, no tengo rencor contra ninguno de ustedes. Job, ¿qué le pasó a Job? Perdió familia, perdió hijos, perdió todo. Y todavía, por si fuera poco, le dejan a la engorrosa de la esposa. Porque era un gorro esa señora, sinceramente. Y todavía, o sea, yo estoy seguro, ¿verdad?, que él hubiera dicho, Señor, de una vez te lo hubieras llevado a ella. Pero Dios no se la llevó a ella. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que detrás de todas estas cosas existen cosas maravillosas que nosotros aparentemente no podemos contestar. Algunas personas piensan que pueden imaginarse que criaturas como nosotros, que somos libres, pero no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo malo, ¿verdad? ¿No habría esto sido mejor para Dios? O sea, haber creado seres humanos que no hicieran nada malo. Esto es una imposibilidad teológica porque, repito, no existiría la libertad. Claro que Dios sabía que las criaturas se iban a rebelar contra Él e iban a abusar de la libertad. Ya dijimos, nuestra imperfección proviene del abuso de nuestra perfección. O sea, las imperfecciones y los defectos que yo tengo provienen del abuso que yo he hecho de la perfección original, de la libertad con la cual Dios me creó. Entonces, no es de Dios la mancha, es de nosotros. Las imperfecciones vienen del abuso de nuestra libertad. Dios le da libertad a las criaturas fueron las que abusaron de esa libertad, por lo cual el mal entró al universo. Ahora, Dios lo permitió y estamos viendo por qué lo permitió. Vamos a Job capítulo 11 y vamos a contestar algunas de estas preguntas, porque este es el libro más maravilloso que responde por qué sufren los justos. Vamos a partir de esta premisa. Tú no puedes estar en lo correcto y Dios equivocado. Para comenzar, número 1, tú no puedes estar equivocado en lo correcto y Dios equivocado. Cuando alguna persona se levanta contra el razonamiento de Dios y desafía a Dios para discutir con Él, esta persona se está levantando contra el mismo poder que nos hace a nosotros capaz de pensar y razonar.
En el 2005 lo vas a entender. Cuando una persona desafía a Dios, ¿por qué esto se argumenta en mi mente finita de ratón de renacuajo que tengo? Bla, 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 me estoy levantando contra el mismo poder que me dio esa mente. Qué absurdo, ¿verdad? Es como tratar de cortar la rama que te está sosteniendo en el árbol. Exactamente lo mismo. Dice en Job capítulo 11, versículo del 7 al 9, Job 11, del 7 al 9, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Dios tiene secretos? Si hubiera algún ser humano que conociera todos los secretos, pues ya no necesitaría a Dios, porque sería Dios. Entonces, si Dios es Dios, tiene que haber cosas escondidas que nosotros no comprendemos, ni entendemos, ni sabemos. ¿Los descubrirás tú? Imposible. Porque para que nuestra mente alcance la infinitud de la mente de Dios, repito, tendríamos que ser como dioses. Y no lo somos. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Son preguntas relevantes que inmediatamente nos muestran la insensatez del alma humana. Dice Job, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Sheol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Capítulo 2 de Job, versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Qué necesitamos para comprender la vida? El sufrimiento, ¿por qué permite Dios el mal? ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Esta no la tenemos. ¿Quién nos la tiene que dar? Dios. ¿Por qué? Porque es de Él. ¿Qué necesitas para tener esa sabiduría? Tener a Cristo en primer lugar en tu corazón. En segundo lugar, ya teniendo a Cristo en tu corazón, pagar el precio todos los días de tener comunión con Él a través de la Biblia. Y en tercer lugar, mantener una vida transparente en tu corazón, de santidad y de pureza. Y Dios te revelará los secretos profundos de su conocimiento. Créemelo. Vale la pena ser santos. Versículos 16 y 17. Con Él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Job capítulo 28, versículos 12 y 13. Job 28, 12 y 13. ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿En la Universidad de Harvard? ¿En los montes Himalayas con los gurús, con tus padrinos? ¿Con el Dalai Lama? ¿Con Hare Krishna? ¿Con Buda? ¿Con Maciel, el jefe de los legionarios de Cristo? ¿Con el Papa? ¿Dónde está la sabiduría? Podríamos decir que en este planeta, para nada, la sabiduría se encuentra en Dios. Y dice el versículo 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Jesús dijo, yo he venido del cielo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Dice Colosenses 2, en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 20 y 21, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo lo oculta. Capítulo 33 de Job. 33, versículo 13. ¿Por qué contiendes contra Él? O sea, contra Dios. Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Así, síguete rompiendo la cabeza contra la pared. Por eso, todos, o el 80% de los ateos murieron locos. El más grande ateo del siglo XX, Friedrich Nietzsche, que escribió, Dios está muerto, a los 38 años se volvió homosexual y a los 41 años murió loco en un hospital psiquiátrico. El que dijo que Dios estaba muerto, murió y Dios seguía viviendo. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, en los 60 escribió el libro La náusea, El muro, dos de sus obras clásicas más famosas de la literatura atea, y al acabar el libro La náusea dice, toda mi vida me he dado cuenta que esto es como un basurero, y es como un muro enfrente de mí que veo que ya no puedo pasar. O sea, él trataba por medio de su mente finita
darle respuesta a problemas que trascienden la capacidad para poder tener las respuestas. ¿Y qué sucedió? Escribió el libro del muro. Me choco contra una pared y dice, aunque yo sé que Dios siempre me ha perseguido, muero desesperado porque es demasiado tarde para buscarlo. La estupidez de creer que por nuestra mente, proposiciones filosóficas, razonamientos, vamos a contender contra Dios y nosotros lo vamos a entender. Job 36, 22 al 23. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? ¿Quién está hablando todas estas cosas? El libro donde el hombre, Job, más sufrido que la Biblia pone, nos revelan todos estos secretos. Y donde este hombre, Job, no sabía, él no podía, o sea, ¿por qué, señores? O sea, ¿por qué perdí mi familia? ¿Por qué mis pecados? Si he sido un hombre bueno, recto, temeroso de ti, explícame. Y pasó un año y el cielo se cerró, no hubo respuesta del cielo. Pero él siguió caminando y rascándose las llagas, acostado en la tierra, y no estaba, ay, para esto te serví, Señor, sino, Padre, aunque tú me deshicieres, en ti seguiré esperando, yo sé que mi Redentor vive, y aún desecha mi piel, he de ver con mis ojos al Señor, y Él me purificará como el oro después de los sufrimientos. ¿Y qué es lo que nos enseña el libro de Job? La fe ante lo desconocido. David escribió, del día que temo, en ti confío. ¿Por qué dice el justo por la fe vivirá? Porque toda nuestra vida debe ser de confianza en Dios. No entiendo, Señor, pero sé una cosa, tú lo hiciste. Si tú lo hiciste, no necesito entenderlo, necesito confiar en mí. Solo te pido, dame paz. Esa es la actitud cristiana. Señor, en medio de esta tempestad que estoy pasando, que no entiendo lo que está, solo te pido algo, solo te pido una cosa, que tu presencia esté en mí, que tenga paz. Porque con su paz atravesaremos los valles de sombras y de muerte. Y finalmente, en el capítulo 40 de Job, además respondió Jehová a Job. Ahora Dios le dice a Job y le dice, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, y comienza Dios a darle todas las cosas que Job no podía entender. Y en el capítulo 42, versículo 2, le dice Job al acabar su vida a Dios, al acabar sus sufrimientos, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Este es el resumen de la historia humana. Los filósofos y los ateos hablan y hablan en la televisión, en los libros, cosas que ni ellos entienden. Tratando de competir y de retar y decirle a Dios, te equivocaste en todo lo que hiciste, porque si yo hubiera me sentado en tu trono, y si me das chance y eso, Dios, yo tengo mejor sabiduría para arreglar el mundo mejor que tú. Se creen mejores, más buenos y más misericordiosos que Dios, porque no saben lo que están diciendo. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros confiamos en el Señor es fortaleza en el tiempo de nuestra angustia. Oremos.